Llamo Aquilino Manuel Peláez Alonso. Nací el 26 de septiembre del 39. De 14 años dejé la escuela Carrio y fui con los albañiles. A los 8 o 10 meses dejélo y fui para Duro Felguera. Estuve en Duro Felguera desde el 23 de noviembre del 54 hasta que pasemos a Unosa en el año 67. En junio del 67 pasemos a Unosa. Bueno, y después estuve allí hasta el año 92. Jubiléme. No me tocó la prejubilación, a mí no me tocó. Empecé muy joven y cuando llegó la prejubilación yo estaba pasado de cabruño. Empecé de pinche, porque no tenía 16 años. Empecé el 23 de noviembre del 54 y en septiembre del 55 fui para la mina, de pinche. ¿En qué consistía el trabajo de pinche? Tuve tubero, tuve de pinche de rampero, después fui tubero, después ganaba hace poco y fui picador, bueno, después fui de artillero. Estuve de artillero desde el año 67 hasta el año 92. Y ahí terminé la carrera. ¿Y en qué consistía el trabajo de artillero? Bueno, el trabajo de artillero ya era de ir a un frente donde estaban los barrenistas que hacían los barrenos y preparábamos los agujeros para meter la dinamita. Después nosotros metimos la carga y había que, cuando yo empecé todavía de existir los estupinos, mecha y estupino. Poco tiempo. Para algunos sitios ya empezaban a venir los explosores, que se llamaban, y ya se disparaba con eléctrico. Después eléctrico para todos los lados, para rampes y para todo. Cuando iba en mecha ya era más peligroso que lo eléctrico. Sí. Porque algún fallaba, tenéis que poner otro. En los otros tiros iban corriendo la mecha para adelante. Había mecha que venía algo floja y dicen que se corría mucho para adelante y entonces igual salía algún barreno pelfocico. Gracias a Dios no tuve ningún accidente fuerte y tiré unos cuantos años en la mina. Tocó reprofundizar el pozo de la planta cuarta a la sexta, que hizo su plano, ahí dio forma al trabajo y luego los enseres de la mina, subir y bajar el plano y así, hasta la hora de retirarme. ¿En qué consistía reprofundizar? Pues para sacar carbón de más abajo, de la planta sexta. ¿Sí? Antes solo había 5 plantas y Antes solo había 4. Cuando se reprofundizó el Pozo Carrio en el año 49, 4 plantas. Primera era para comunicar con el compresor de Carrio, que se llamaba La Raya, que ahora no sé qué quieren meter ahí, la verdad es que no lo sé, pero algo hay, que quieren meter ahí hongos, o que tienen unos vagones con algo, no lo sé, tenía que haber enterado bien, pero bueno. Y después con el Pozo Barredos, para auxiliar, que se llamaba, y ahí estaban las bombas más eficaces, que sacaban el agua mucho. De ahí de primera planta arriba al pozo y luego ya para abajo. En segunda planta ya había testeros, sea rampes, que iban de segunda a primera y luego de segunda a tercera y de tercera a cuarta y así se reprofundizó el pozo. Y en el año, calculo yo que haya sido el año 80 y algo, 86 o así, fue cuando se reprofundizó el plano.
que ya bajó a Quinta. Y, ¿Qué están comunicados los dos? Carrio y Barredos están comunicados. sí, estaban comunicados. Y luego comunicáramos también con el Pozo Santa Bárbara, que hoy es Pozo Cerezal, que valíamos para salir cuando teníamos alguna emergencia, que la jaula dio forma guerra porque vino de Alemania y aquí no estaban preparados para lo alemán. Y no sé qué, ellos marchaban unos fusibles o no sé qué, que igual tardaban 3 o 4 días en venir. Había que salir o Pelarrabia, que ya era costosa, que era por aquí, por el pueblo Carrio, que estaba el ventilador general, estaba en el Carrio. El del Pozo Carrio estaba aquí en Carrio, el ventilador y el compresor para meter la presión a los martillos y barrenar y todo también. Ya había que ir a Cuarta y luego ya salíamos por Santa Bárbara, que yo fue cuando conocí aquello, que yo primero aquello no lo conocía, de Santa Bárbara. ¿Por Santa Bárbara que se sale? ¿Por la bocamina del Prado Molín? Sí, no, por la mina del Paramolín, no, por arriba por donde arriba estaba el pozo y había un bar allí que era de un tal Manolo. Fueron pocas veces, sí. Era una vez a lo mejor al año o así, cuando se estropeaba eso. Y después lleváramos que íbamos en vacaciones, porque aquella, ¿cómo se llama? Aquella avería era muy gorda y queríamos las vacaciones. Entonces yo no quería las vacaciones porque yo quería el mes de septiembre. Y eso ya era abril o mayo. Echaronme para el Pozo María Luisa. Y estuve en el Pozo María Luisa 10 días. A los 10 días arreglaron la jaula y yo para Carrio otra vez hasta que me retiré. ¿Hay mucha diferencia entre un pozo y otro? Bueno, aquel estaba mucho más avanzado. Tenía teléfono, que Carrio no lo tenía. Teléfono dentro, pues... Había en Carrio luego pusieron en primera, o sea, en todos los plantes y iba por tramos. Llegaba al primer corte, segundo corte, y ya era un guau. Y bueno, valía bien. ¿Y un guau qué es? Un teléfono de esos como de batería. Como los de los militares. Sí, que se ven en el efectivamente. Y después pusieron los ya automáticos. Pero bueno, estábamos contentísimos, porque a nosotros valíamos mucho, porque llamábamos unos a otros, oye, ya podemos, terminó la tierra, ya podemos disparar. Porque claro, nosotros teníamos que esperar a que los rellenos, que llamábamos la tierra, vale, pues terminara, porque el humo iba saliendo, tenía que salir per Carrio y iban dando toles zones. Y entonces la gente de la tierra marchaba, si venía el fumo, nunca mejor vendía la vida. ¿Vale? ¿Y el Pozo Carrio era un pozo peligroso? No, era el pozo como todos los otros. Peligroso y es y no... Hay los más... Efectivamente. Con más gas, a lo mejor... No, el Pozo Carrio la verdad es que nunca tuvo una cosa de bolsa de gas, tenía más aquí Cotomusel. En Cotomusel hubo unas cuantas explosiones, quemaronse unos cuantos, y que eso era todo de Cotomusel, toda esta zona, lo cual es donde estamos ahora y era la Casa Obreros y el comedor, hacía de dos cosas. Esto, donde estamos. Por la mañana vestirse y iban a trabajar al Cantiquín, que era aquí para arriba. Y luego a las 12:30 tocaban la máquina un pito y venían aquí a comer los del exterior. Habían meses y comí. Y luego aquí habían duches al fondo y de tarde cuando bajaban los del Cantiquín duchaban, se cambiaban de ropa y para la vida. Para casa. Así que era. Bueno, aquí, para contextualizar, estamos en el Sutu. Sí, señor. Esto ya, por eso se llama la plaza de Cotomusel.
Coto Musel era la mina, la empresa entera. ¿Vale? Que esto era todo la empresa. Yo esto compré en el año 72. En el año 71 cerró Coto Musel, que ya había pasado un OSA. Había pasado un OSA en enero del 71 y hacia mayo empezaron a querer cerrarlo. Y pasaron por ello. Fueron echando a la gente cuando unos para el Sotón, otros para Carri, otros para el Conomato. Marcharon todos unos para un lado y otros para otro. Pero cerraronlo volando. Y después yo compré esto en el 72. Y en el 75 abrí el bar. ¿Dónde fue el bar? Pues el bar fue mismamente donde está aquella Casa Blanca, aquel bicho que ves allí, que es el transformador. Aquí mismo el Sutu, sí. Aquí era el Sutu. Eran lo que eran las oficinas. Que si quieres yo enseño-te una foto, cuando terminemos enseño-te una foto de... ¿Y trabajabas en el pozo y luego en el bar? Hombre, claro, hice muchas cosas. Yo lo primero que hice fue empezar a trabajar, luego atendí los padres lo más que pude. ¿Los padres? Míos. Ah. Mi padre era muy viejo, porque casóse viejo, y mi madre murió joven, de 71 años ya murió mi madre. Vale. Bueno, y entonces yo atendílos. Luego caséme y seguimos atendiéndolos. Cuando la nena tenía 7 meses, murió mi madre. Vino mi padre con nosotros a una casa que hay allí para allá que se llama La Focariella. Bueno, y ahí tuvimos hasta el año 75. Y en el año 75 vinimos para el Sutu. Pues abrimos el bar con unas pichas y no lo cerremos más, porque detrás de esas pichas abrieron la veda de la pesca. Y empezó la gente a decir, oye, aquí tal. La verdad es que los 2 primeros años estaba así, porque había mucho pescador. No era uno. Venían a pasar la noche. Ahí a donde sale lo del matadero, que tú eso conoceráslo. Vale. Ahí había un pozo, que habían estruches. Así. Yo no les quería ni barates, porque ahí desaguaba todo lo del matadero. Y dije yo, que coma la trucha de ahí, mala hostia. Yo quería de ahí para arriba, que estaba el agua fresca. Y bueno, y así es la cosa. ¿Y qué relación tienes tú con Santa Bárbara? Bueno, yo la relación que tengo con Santa Bárbara, que empecé a ir allá en broma y salí en serio. Pues, del año 60, ¿cómo fue? En el año 67, pues, enganché a la chavala y nunca más salí de ella. Y en el año, ¿cómo llega? En el año 67. No, yo en el 66 ya estaba casado. Claro. Yo en el 64 llegué yo a Santa Bárbara. Sí. Y en el año 66 caséme. Empezaron a venir 2 nenos. Yo nunca viví en Santa Bárbara, ¿eh? Yo subía, por ejemplo, en junio y en diciembre a matar al gucho. Estaba ya 2 o 3 días. En junio iba y estaba la hierba y estaba un mes. La mujer estaba encantada porque estaba alrededor de su madre y de su padre. Estaba en su casa. Casaste en el Collao Escobal. Caséme en Collao Escobal, con una filla del Lilo, con la segunda, porque mi cuñado había matadose en el año 60 en el pozo, en les mines de monte del pozo María Luisa. Sí. ¿Cómo era el Collao Escobal en aquella época? Bueno, en aquella época ya era... No tenía agua, sí, tenía agua. Echaron el agua estando yo cortejando. Había unos zapatistas en el Chigre, porque mi suegro tuvo en Chigre, en Collao Escobal.
Y allí viven, y unos querían una fuente, otros querían otra. Y, bueno, llegaron a un acuerdo. Hay 3 traídes en el Colló Escobal. No tienen todos la misma traída de agua. Unos tienen la del Cantu, otros tienen la de un prado que tenía mi suegro, ¿cómo se llamaba? Ay, madre. La Fontona. Sí, que esa baja por... ¿Cómo se llama? Por el Rezalero. Allí en el Rezalero donde está la casa de ¿cómo se llama? De Blanca, que ahora vendieronla, no sé a quién, pero vendieronla. Pues ahí baja el agua y después ya va por el camino a salir al Agüero Puzo. Y ahí unos enganches, ya te digo, yo sé que hay 3 enganches, por lo menos. Alba tenía lo de un sitio, que fue la primera que tuvo agua en casa. Alba lleva una que falten, o sea, tiene unas extremidades fastidiadas. Sí, que yo no sé dónde vivir ahora. Si vive en la Felguera o en León. Ella de ahí marchó a la casa, taparon a los hartos. Lo que pasa, que si no atiendes lo del pueblo, ellos mismos lo ven. ¿Y qué más había en Colló Escobal? ¿Había un bar? ¿Uno o más? No, había 3 barrios. 10 vecinos y 3 barrios. ¿Qué te pasa? ¿Solo 10 vecinos? ¿Eh? ¿Solo 10 vecinos? 10 o 12. Está allí para ver las casas que había, también lleres, porque la casa de Pilar tenía 4 o 5. Claro. Senio tenía 2 mujeres. Claro. Concha tenía otras 2. Mi suegro tenía 3, porque eran 4 y el chaval matóse con 18 años. Y así. Y dijiste antes que trabajaste primero en Duro Felguera y luego en Unosa. Sí, es que Duro Felguera vino y tenía todos los pozos. Sotó, María Luisa, no siendo los que pertenecían a Coto Musel, que ya era Sorriego y la Encarná, esos ya eran de Coto Musel. Y estaban para abajo, hacia el Entrego, por ahí, yo no lo sé. Y otros en la Huella Carrocera. Eso pertenecía a Coto Musel. ¿Y cambiaron mucho las condiciones de trabajo de Unosa? La mejoraron mucho. No, Unosa para nosotros fue oro en paño. Y para esta juventud ahora, más todavía. Porque Duro Felguera tenía unos ventiladores muy deficientes, había mucho calor en la mina, mucho calor. No tiraba bien el ventilador y no había corriente de aire. Claro. Y la Unosa para nosotros en el año 67 fue oro en paño. Bueno, todavía que vino. Sí. Después ellos marcharon, de aquí marcharon los talleres, marcharon unos para Sidensa, otros para Gijón, no sé a dónde. Eso yo ya no lo sé. Que muchos marcharon y eran de Duro Felguera y marcharon con la mecánica. ¿Sientes orgulloso de haber sido minero? ¿Cómo? ¿Sientes orgulloso? Yo un trabajo del que te Muy sientes orgulloso. orgulloso. Sí, siéntome muy orgulloso, porque yo estudios no tenía. Los albañiles no me diven. Si no estaba la pasta duro, estaba blando, si no tenía piedras, y era muy fastidioso. No. Yo en la mina encantado. ¿Y los compañeros? ¿Qué tal era el ambiente? Bueno, de un principio la gente tenía otras mentalidades. Y esas mentalidades no eran buenas para los que entraemos luego. Pasaba como lo de la mili y los estudiantes que van a la universidad, que quieren hacer ellos picardías, porque yo oigo en la tele y quedo aterrado lo que ellos quieren hacer. Oye, tú vas a una universidad y porque llegues de nuevo, ¿qué te van? A hacer burla. ¿A qué fin? Y es igual que ellos. Tú vas a estudiar. Si sacas la carrera, ¿y por qué estudiaste? Si no la sacas, problemas tuyos. No, ellos pagan una picardía el primer año que llegas una novatada. ¿A dónde va? Eso no me parece correcto. Para mí.
Yo para mis fíos no lo quiero. ¿Y en la mina pasaba eso? Sí, en la mina de un principio había mucho... La mentalidad no era la que había ahora. Contaban que hacer burla de un guaje que era ser más mozo. Y yo parece que era ser peor. Yo arrimaba a un paisano que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Ay, Dios. Ay, ¿cómo se llama? Próspero. Ese Próspero y era de oro. Paisano del pelo blanco, era relevador. Y yo arrimaba a él para comer el bocadillo. Un bocadillo que yo que no estaba muy abundante. Y decía él, oye, tú si tuvieras ¿Tienes fíos? ¿Queréis que hicieran burla como estás haciendo tú? Deja al guaje que coma el bocadillo y no fagas picardía. Cosas de esas. Y da. Pero bueno, después ya va agarrando picardía, ya no haces caso. Pero de un principio cuesta. Pero orgulloso de estar en la mina, sí. No tuvo accidente. Fue todo lo contrario del mi cuñado pro, que iba de carpintero y mató un volquete, el pro. Hombre, yo vi un compañero de entralgo, recién entrado en una mina, o sea, en el pozo ya para Carrio, o sea que si matóse sobre el año 54, sobre el 57, antes de la huelgona grande. Matóse, cayó de la jaula abajo, sí, era entralgo, tenía dos fíos, un ingeniero, y el otro no sé, lo vi. Casóse con una fía de Manolo Rango, que después tuvo un Carrio de señalista. Y llamábase Próspero no, Albino. Ese chaval estaba estudiando para capataz y matóse de la jaula al prove un día. Acuérdome bien de qué jaula fue, de la del norte. La jaula norte, cayó. No había persiana en la jaula, luego ya empezaron a poner una persiana de subir y bajar, ya no podéis caer. Aunque si te ponían mucho, salís per baixo, porque la persiana llegaba a la altura de la barriga, pero per bajo tenía otro tanto abierto. No sé si fue por enredar, si porque fue ello y que él marchó abajo y apareció en el depósito del agua de cuarta planta. Marchó de segunda y pim pam haciendo, como yo digo, faltaba y un brazo y cuando lo sacaron faltaba y un brazo y parte de la cabeza, de pegar por un lado y otro. ¿Ah? Y así. Sí, esas historias marcarán muchísimo, ¿no? Sí, marcar con forma. Esa proveedor pues quedó con dos nenos pequeños, ¿ah? Y así. Y hablaste antes de la huelgona esa... Hoy fue el 57, hubo que quedarse en los pozos. Aquello fue importante, ¿no? Sí, fue importante porque no les habíamos visto. Y hacer una huelga, ya sabes, cuando llegaba la policía al pozo, temblabas, pero bueno, no tenías nada que esconder porque era así la vida. Encerrémonos 3 días y salíase por la raya a buscar bocadillos. La gente llevábamos de noche y después al poco ya nos pusieron un candado en la puerta, pusieron un candado y ya no pudimos salir. Y la Guardia Civil allí custodiándola toda la noche. Pero bueno, después salimos. ¿Y esto fue en el 57? En el año 57. En el 62 hubo otra también importante. Bueno, ¿no? pero en el 62 ya estábamos más curtidos. Yo había entrado, ya te dije que en el 54. En el 55 fui para la mina. Y en el 57 vino esa huelga tan gorda. Oh, nunca lo había visto. Había los que eran de muy buena clase. Cuando llevábamos los bocadillos, miraban los bocadillos. El que era de tortilla, dábetelo para ti. El de chorizo comía el si el chorizo era, porque eran todos chorizos buenos de casa. Porque antes en las casas matabas entonces. Ah, y no eran chorizos de la carnicería.
En Carrio non había 3 ou 4 casas que comieran de carnicería. Los outros comían todo de lo que había. Era un criado de casa, un xatuco, como podín. Había muchos para comer, era un clase, era hijo único, uno, ni dos. De 5 y 4 y 7 había una de 23. Que ya son unos pocos. Y después entonces de las huelgas ganasteis muchos derechos, ¿no? Laborales. Sí, hombre, fueron sacándose derechos, pero, oye, poco a poco, y luego ya vinieron los sindicatos que empezaron a escolforar y a hacerse los amos, ya sabes. ¿Qué vamos a hablar que no sepamos? O sea, que eso, sabelo todo. No es solo el dinero, son también las horas a la semana de trabajo, los sábados, ¿no? Bueno, También. los sábados hubo mucho que contar en los sábados, mucho. Colguemos un sobre, llamaban el sobre de la... ¿Del qué, hombre? No me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo ahora mismo. Para mañana. Primero dábamos tanto, non queríamos. Primero dábamos outro, non lo queríamos. Cuando sacaron horas bastantes para ellos vivir bien, arreglóse todo. Un sábado. Después tuvimos 2 sábados de... ¿cómo se llama? De Santa Aurosa. Cuando logremos los 4, fuimos solos. Yo ya era artillero y no lo notaba tanto. Pero claro, yo entraba a las 10 de la noche, ¿sí? Y salía a las 6 de la mañana. A la otra semana yo salía el domingo a las 6 de la mañana y entraba el lunes a las 9 de la mañana. O sea que non vis gran cosa. Cuando quitaron el sábado, eso fue un paño para nosotros, para los mineros. Acortó la semana una burrada. Valió mucho. ¿Sí? Y ahora, ya sabes, los convenios que vinieron para las prejubilaciones fueron buenos. Porque marcharon para casa prejubilados con 50 años, muchos que estaban en muy buen ver. ¿Ah? Sí, sí. Bueno, vamos a cambiar un poco. De las fiestas del pote, cuando tú eras chaval, así en aquella época, ¿cómo eran las fiestas del pote? Bueno, voy a decirte una cosa, yo para las fiestas del pote pasaron muy bien porque no teníamos perres, no había coches. ¿Para qué? Yo cuando fui para el Coyo Escobal bajábame el Naveto. Un coche que había que llamaban el Naveto, pequeñín del todo. Yo subía con la moza en la línea de las 10 y después bajaba a las 11:30, tocaba el Naveto el pitu, tocaba el claxon y yo para el coche, para agarrar el tren que salía de Sotrondio a La Viana. ¿Claro? Llegaba a las 12 y pico a La Viana y a las 6 de la mañana tocaba el despertador que había que ir a trabajar. Y era así la vida. Ahora en fiestas del pote non teníamos outra. Íbamos al pote, íbamos a Sama, a la Ferrer un día, estamos hablando de un día, Ibas a la hierba, trabajamos mucho. Y volviendo a lo del bar, fui enfermero, porque mi padre estaba 11 años en una silla de ruedas. ¿Sabes lo que hay que hacer con una persona que no ande? Luego perdió la vitalidad, la vine nadando y cebando. A lo mejor a las 12 venía ella del instituto y cebábamos a mi padre y ayudábamos a servir en el bar. Yo fui enfermero, chigarero y minero. Así fue la vida. Mucho trabajo. Mucho. Y la mi mujer también trabajó mucho.
era muy buena y muy trabajadora. Mira, queremos darte un pequeño regalín. Bueno, oye, bueno, Esto lleva una invitación para que el día 4 de diciembre nos veamos ahí en la iglesia Santa Bárbara para que recibas el galardón, bueno, que creemos que te mereces. Y esto son unos galletines que regalamos también. Llámese vagonetes. vagonete, Son vagonetes de la mina. ahí tiene. Bueno, ¿estará cogiéndonos todavía eso? Sí, sí. Sí, porque estos chivatos llevan mucho lo que valen, ¿eh? Para todo, para uno y para otro, y a otro perjudicado. Que ya sabes cómo está este mundo. Préstate a recibir el regalo, el homenaje de la Asociación de Muchísimo, porque por lo menos tuvisteis eso con los mineros. ¿Sí? Yo, ya lo dieron a mi suegro, pues, no sé qué año fue, pero que sí yo. Cuando mi suegro tendrá 35 años, o 40. Sí. Ahora que toca a vosotros el homenaje. Bueno, Yo muchas creo que- gracias. Y a vosotros los sacrificios. En el mantener las fiestas yo fui socio presidente de la fiesta Carrio 3 años y quedé hasta aquí. Había que hacerlo todos nosotros, ¿entienden? O sea que somos criticados después de estar trabajando para un pueblo. Porque mi cuñado fue uno que el hombre no hizo más que dar vueltas y trabajar, y gastar gasolina, y coche, y esto y lo otro. Y después a última hora, pues critíquenlos, y hagan uno y otro, que no estarían. Tenía que pasar tu Dios por ahí un año o dos para que sepan lo que cuesta estas entrevistas, poner cara y venir a pedir, Trabajar por la fiesta. trabajar para un pueblo. Eso. La fiesta es muy guapo para el que talla, porque, pero para los que anden alrededor, un mes antes a tope, otro mes después a tope, y que la fiesta marche bien, el pote marcha bien. Revalorizaron los chigres, porque yo tuve un chigre en el pote, un año que llovió sábado y domingo a tope. El lunes escapó un día bárbaro, echóse hierba para poder andar la gente por allí en bote. Y eran las 9 de la mañana y no marchaba nadie para casa. De martes. ¿Entienden? Pero fácil la vida. Tuvimos de chigreros en el pote un año. Antes de abrir el bar de aquí. O sea que fue el año 74. En el 74. Sí. Otra experiencia más, ¿eh? ¿Eh? Otra experiencia más. Otra experiencia. Así la cosa.